Dios les bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios que nos permita estar nuevamente con ustedes reunidos. Le agradecemos a Dios por su vida. Y bueno, hace 8 días no pudimos reunirnos con ustedes. Esperemos que también se la hayan pasado bien en esas festividades, a veces de reconocer nuestra libertad, ¿verdad? Como nación. Pero bueno, más que una libertad como nación, pues ojalá que pudiéramos tener una libertad plena en Cristo Jesús. Y esa libertad pues solamente la podemos tener a través de su hermosa palabra. Y pues le damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo esta hermosa palabra. Amén, gloria a Dios, hermanos. Pues estuvieron bien las fiestas del 15, ¿no? A lo mejor no pudimos hacerlas de la misma manera que estamos acostumbrados, pero pues nos pudimos reunir algunos familiares y pues nos la pasamos muy bien. Espero que sea de la misma manera con ustedes y pues vamos a dar inicio y les voy a invitar a que oremos y le demos gracias a Dios porque nos permite reunirnos nuevamente y poder compartir la palabra del Señor. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta tarde, gracias porque nos permite reunirnos nuevamente y poder aprender de ti. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que va a ver este video o que está viendo ya este video, bendícelo por favor donde quiera que se encuentre y que tu palabra se haga viva, Señor. Tú conoces por qué circunstancias están pasando mis hermanos. Yo los pongo en tus manos para que tu mano de poder, tu mano de amor y misericordia toque sus vidas, Señor, y tú seas su sustentador, su pronto auxilio, Señor, el que esté ahí con ellos en estos tiempos difíciles. Te lo pedimos por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy vamos a empezar con otros nuevos temas. Estamos viendo que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, muy peligrosos ya para el mundo y bueno, alarmantes en cuanto al mundo y también de alarmarnos, o no de alarmarnos, sino de estar preparados nosotros como iglesia. Y hoy vamos a través de estas clases vamos a estar viendo los imperios del mundo, todo lo que se está preparando para el nuevo orden mundial, para todo los temas que nos van a estar llevando a lo que se está preparando ya ahora en el mundo, es acerca del nuevo orden mundial y que a través de este nuevo orden mundial, de esta nueva normalidad de vida, el tener ese control sobre los seres humanos. Vamos a estar hablando acerca de la nueva tecnología, de los rastreos, lo que planea todo el nuevo orden mundial, todo lo que es la globalización, todo lo que es el distanciamiento social. Y bueno, vamos a estar viendo temas muy interesantes. Y bueno, hoy vamos a estar viendo los 4 imperios conforme a los 4 imperios de la historia, conforme la palabra de Dios y de lo que nos habla el profeta Daniel. ¿Algo más, pastor? No, pues vamos a entrar de lleno a la lectura para que de ahí vayamos partando y comentando cada uno de los puntos acerca de este tema, ¿no? Sí, me gustaría que empezara a leer con el versículo 28, 2:28 de Daniel. Ahí es donde vamos a tener nuestra lectura y nuestra clase. Daniel capítulo 2. Y solamente como introducción quisiera que leyera el versículo 28. Sí, dice así la palabra del Señor. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Sí. Bueno, esta era una respuesta que Daniel daba al rey Nabucodonosor acerca de ese sueño que él había tenido y en el cual Dios le revela a Nabucodonosor las cosas que habían de acontecer en los últimos tiempos.
¿verdad? Lo que había de acontecer en los postreros días. Cuando hablamos de postreros días, nos estamos refiriendo a los últimos días, nos estamos refiriendo a los últimos tiempos de la humanidad. Entonces, a través del sueño que tiene Nabucodonosor, Dios revela esos imperios que tendrían que haber en la humanidad, y que, bueno, esto va a marcar, y que a través de este estudio nosotros vamos a poder entender en qué tiempo nos encontramos de la historia, a través de estos, de este sueño que tiene el rey Nabucodonosor, y que es revelado a Daniel, por Dios, para que conociéramos estos tiempos finales, qué es lo que está destinado o preparado para la humanidad. Y bueno, pues vamos a ir viendo poco a poquito. Sí, bueno, tenemos que entrar en contexto, hermanos, y saber cómo es que llegamos a este punto. Y algo que usted tiene que recordar es que Daniel venía con el pueblo de Israel cautivo. Entonces Nabucodonosor le pide que entre los esclavos o los que estaban presos sacara a los mejores, y de entre los mejores salió Daniel con sus amigos. Entonces Israel estaba viviendo un tiempo de cautividad por los babilonios, y entonces se lleva un tiempo en la preparación de Daniel y sus amigos para que fueran educados en el conocimiento de los babilonios, y entonces siempre se mantuvieron firmes en el Señor. Sabemos bien que quisieron hacerles algunas tretas ahí para que los mataran, y los metieron al horno de fuego, y no murieron porque el ángel de Jehová estaba con ellos. Entonces siempre sobresalió Daniel, y permaneció firme en el Señor. Entonces, bueno, esa es la parte de Daniel. Pero Nabucodonosor tiene un sueño que no se acordaba cuál era el sueño, ¿no? Sí. Y que le pidió a todo su corte de sabios y gente que hacía magos, todos los que estaban ahí, y les pidió que le dijeran cuál era su sueño. Y ya pues nadie pudo, y se acordaron que Daniel pues era que servía al Dios Todopoderoso, y le pide que interpreta el sueño, y ya le empieza a describir cuál fue su sueño. Y pues ahí vemos que era una estatua de varios materiales, y empieza por la cabeza, que era de oro, luego el pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, y las piernas de hierro con pies de hierro mezclado con barro. Entonces esta es la estatua que ve en su sueño Nabucodonosor, y luego ya de ahí partimos de la interpretación de los reinos, ¿no? Sí. Bueno, pues este sueño lo tiene, ciertamente, como lo dijo el pastor, Nabucodonosor. Fue un sueño que lo intranquilizó, ¿verdad? ¿Quién era Nabucodonosor? Era el rey de Babilonia. Babilonia en ese tiempo era uno de los imperios más poderosos. Era el que tenía el control de todo el mundo. Y bueno, ellos mismos el pueblo de Israel es llevado preso o llevado cautivo a Babilonia. Y ahí Daniel, como decía el pastor, con sus Sadrach, Mesach y Abednego, nombres que les pusieron babilónicos, ¿verdad? Porque les cambiaron los nombres. Bueno, ellos sirven al Dios Todopoderoso, y bueno, Nabucodonosor, estando en sueños, teniendo ese sueño, queda perturbado por lo que veía, y pues manda a todos sus séquito, de que le interpretara su sueño, pero nadie pudo interpretarlo. Él les decía, pues díganme cuál es el sueño, porque sabiendo ustedes, si yo les digo, van a inventar el sueño, van a inventar no el sueño, van a interpretar van a dar una mala interpretación. El que me diga el sueño es capaz de darme la interpretación. Y como nadie pudo hacerlo, él había dado una orden de matarlos,
¿verdad? Y bueno, como nadie lo pudo hacer, van a buscar a todos los sabios y entre ellos estaba Daniel. Daniel pregunta cuál era el por qué por qué los iban a matar y él le revela el asunto y él le dice, déjame orar y pedirle al Dios Altísimo porque esto es algo que ningún hombre puede revelar, sino solamente Dios. Incluso todos los magos y astrólogos del rey pues dicen que eso era algo imposible para seres humanos, que solamente los dioses podían revelarlo. Y bueno, el Dios en el cual creía Daniel es en el Dios que nosotros creemos y que puede revelar todas las cosas, y que ellos oraron, sabían que en oración cualquier cosa que nosotros pudiéramos pedir al Señor puede ser revelada. Entonces, bueno, aquí vemos esa dependencia de Daniel y sus amigos hacia Dios, que no tuvieron temor de la orden del rey porque sabían quién era el que tenía el cuidado de sus vidas. Así Entonces, en esa interpretación, él empieza pues a dar su interpretación y les empieza a revelar el misterio. Él le dice, es un misterio. Cuando hablamos de un misterio, estamos hablando que es un hecho cuya naturaleza no tiene explicación. Ellos no podían saber lo que el rey había soñado y mucho menos darle la interpretación. Y bueno, Daniel empieza a decirle, y quisiera, bueno, no sé si empezamos a darle lectura del capítulo 2 del 18 al 30, para ver qué es lo que envuelve en este capítulo. Dice la palabra del Señor, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo, Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha
un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño también, la interpretación de él, diremos en presencia del rey. ¿Sí? ¿Le sigo? Si quieres al 35. Ya llegué al Ya, 36. Entonces síguele, donde da la interpretación. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Sí. Bueno, entonces aquí vemos lo que soñó el rey Nabucodonosor. Veía una imagen muy grande, con una gloria sublime, ¿verdad? Y con un aspecto terrible. Ese aspecto terrible era algo que lo angustiaba a este rey. Y bueno, cuando habla de terrible, los gobiernos que causarían terror al mundo, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Entonces empieza a darle, no sé si se pudiera mostrar esa imagen de Nabucodonosor ahí. Para que lo vean. Uh-huh, así, que la pusieras ahí. A ver, ahorita Bueno, vamos a ver si se puede ver. Y vemos que esta imagen de Nabucodonosor, que sueña, es una cabeza de oro, la cabeza de oro, que significaba o es el imperio de Babilonia, porque le dice: eres tú, oh rey, esa cabeza de oro. Entonces quiere decir que la cabeza es el gobierno o el imperio de Babilonia. La siguiente después le dice que son los medos y los persas, bueno, de alguna manera que se levanta otro imperio que sería de plata, sería de sus pechos y sus brazos, el pecho y los brazos serían de plata, ese sería otro imperio. Y bueno, vamos viendo cómo el metal se va degradando, así como al principio era oro, luego plata, después viene otro imperio, que sería el imperio de Grecia. Bueno, le dice que es de bronce, sus muslos, y después dice que el vientre y los muslos, y viene un imperio que es de hierro, son las dos piernas, y hasta abajo dice que son los pies están mezclados con barro,
y son 10 dedos, no hay ninguna alianza, no hay ninguna conexión entre el hierro con el barro, pero se unen por medio de alianzas. Y por último dice que aparece una piedra que desata, que es aventada hacia esos pies y se derriba. Entonces, vamos a ver si... Una más leve. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo la piedra que viene y derriba a los pies de barro con hierro. Y esto es lo que nos quiere dar a entender el Señor, que en la historia de la humanidad habrían 4 imperios. El imperio de Babilonia, el imperio de los medos y los persas, el imperio de Grecia, y estas 2 piernas es el imperio de Roma. Un imperio muy poderoso, se le llama de hierro porque fueron los más duros y más crueles, fueron los que tuvieron su auge en el tiempo de Jesucristo. Pero nos habla que al final de este imperio, bueno, habrá una alianza que vamos a ir viendo ahorita, viendo cada imperio. Y viene por último el imperio o el gobierno de Jesucristo, que Él viene a mostrar a los seres humanos que ningún gobierno humano puede dar esa paz como el gobierno de Jesucristo. Él vendrá y derrotará a todo imperio humano. Entonces, bueno, hermanos, esto es algo muy importante que nosotros como cristianos conozcamos para saber en qué tiempo de la historia estamos viviendo y que nosotros como iglesia nos demos cuenta que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, muy difíciles y que estamos a nada de que sea el arrebatamiento de la iglesia. ¿Algo más, pastor? Pues la verdad es que podemos estudiar cada una de los imperios y ver cómo ha transcurrido el conocimiento de Dios, pero yo creo que lo más importante para nosotros es ver desde el último imperio, ¿no? Desde el Imperio Romano, y ver cómo se extendió el Evangelio, cómo la gente recibió la palabra, pero que hoy en día las cosas nos dirigen a esa piedra desprendida no por mano, que va a destruir todo lo que hoy conocemos como gobierno, ¿no? Como imperio, y vemos que de las iglesias más fuertes, pues es la Iglesia Católica Romana, y que está pues a nivel mundial, no a lo mejor en los pueblos árabes no tanto, pero sí en muchos lugares podemos ver que se conoce de Jesús. Y que, bueno, hermanos, cuando hablamos de las piernas de hierro, pareciera que el Imperio Romano, o sea, decía el pastor que, bueno, no tanto en la religión musulmana, no en religión, pero sí en política, sí, el Imperio Romano tiene un gran peso en todo el mundo. Entonces, ahorita pareciera que el Imperio Romano está desaparecido, pero no. No, bueno, y ahorita que dices eso, ahorita me estoy acordando que, por ejemplo, en México, cada presidente que toma el poder, de las primeras cosas que hace es ir al Vaticano y entrevistarse con el Papa que esté en ese momento. Entonces, y que no solamente es de México, sino que muchos países, lo primero que hacen al subir un nuevo presidente al gobierno, se va y se presenta delante del Papa, y diríamos, pues, ¿qué tiene que ver esto? A lo mejor son religiosos y le van a dar gracias a Dios a su manera. No, lo que tú decías, esto tiene que ver con la política y el poder a nivel mundial, ¿no? Y que de alguna manera lo que van a hacer es, pues aquí estamos y nos cuadramos a lo que ustedes digan. Sí, que nosotros al ver la estatua de Nabucodonosor que les enseñó el pastor, vemos que el Imperio Romano sigue teniendo ese auge en medio de estos tiempos. Entonces pareciera que ya no es como en los tiempos de Jesús, que era el que tenía el control de tanto político, económico,
religioso, más que nada lo toman como algo religioso, pero lo sigue teniendo como economía y como política. Entonces el Imperio Romano sigue, que esto es lo que nos muestra la estatua de Nabucodonosor. Los otros imperios, aunque fueron fuertes, fueron poderosos, tuvieron, bueno, su gran auge y bueno, les enseñaba a Dios a través de esa cabeza de oro y esa cara o sea, que después esa cabeza de oro, pues es como ese gran esplendor que tuvo Babilonia. Ajá. Entonces vamos viendo cómo los gobiernos van degradándose tanto en calidad como en una, bueno, se van haciendo menos importantes y vemos que van buscando sus propias alianzas, porque cuando vemos que hacen una unión entre el barro y el hierro, o sea, no hay ninguna aleación de metal, no puede haber aleación, pero dice que se juntan por medio de alianzas humanas. Uh-huh. Entonces, por medios de convenios, ha habido príncipes o reyes árabes que han ido con el Papa, no uh-huh. sé si han visto noticias, donde también ellos han ido y tienen un encuentro con el Papa en el Vaticano, porque bueno, de ahí se promueve o de ahí viene toda la economía, y esto es el imperio que sigue influyendo a nivel mundial. Entonces, conforme a lo que nosotros estamos viendo, la Biblia nos habla también que Daniel, después de que Nabucodonosor tiene el sueño de esta estatua, al tiempo Daniel tiene también una visión donde Dios le muestra estos mismos imperios, uh-huh. pero ya Daniel no los ve como esa gloria o eso sublime que tenían estos imperios de poderío, sino que ahora los ve como bestias, uh-huh. y esto lo podemos ver en el capítulo 7 de Daniel. Él empieza a tener esta visión, Dios le revela también los últimos tiempos y cómo serían los imperios, pero a él ya se los muestra no como humanos, sino como bestias, enseñándole que todo humano, todo gobierno sería bestial. Uh-huh. Y hoy estamos viendo que cada gobierno, cada presidente busca sus propios intereses. Así ¿sí? Así es. Entonces, ¿algo más, pastor? No, vamos bien. Vamos bien. Bueno, estamos viendo que después de que Daniel sueña, se le da esta visión de las bestias, hay una comparación, una similitud. Cuando se habla de ¿cómo se llama? De la cabeza de oro, a Daniel se le presenta la primera bestia. Si me buscas primero Daniel 7, uh-huh. en el capítulo 1, versículo 1, ahí en Daniel 7:1, del versículo dice, 4. Adelante. Uh-huh. O si quieres leer del 1 al 4. Está donde bien. tú me digas. Desde el 1 para que también los sí. hermanos vayan oyendo. El primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso ahí y ésta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, la primera similitud que hay es entre la bestia que nos dice que es un león con alas y la cabeza de oro, es lo mismo, es el mismo imperio de Babilonia. Nada más que aquí ya es como mostrado del salvajismo que tenía Babilonia. Babilonia era una ciudad muy, muy grande, pero también era muy rápida para gobernar, era muy, pues, de mucha riqueza, de hecho, pues, sus maravillas de Babilonia, ¿verdad? Esta era una ciudad que la comparaba con un león y con alas de águila. Nosotros podemos ver que el león es el rey de los animales, el águila es el rey de las aves,
Y el oro es la grandeza y el poder que podía tener y la gloria que tenía esta nación de Babilonia. Las alas era por la agilidad de sus ejércitos, eran muy ágiles el ejército de Babilonia. Y cuando dice que fueron arrancadas estas águilas, se refiere a la enfermedad mental que tuvo el rey Nabucodonosor, cuando se le quita esa gloria. Entonces, su caída es dicha también por Dios, que iba a caer esta ciudad de Babilonia. Y bueno, lo podemos encontrar en Isaías capítulo 13, del 17 al 19, y Daniel 5:28. Si me ayudas a leer Isaías 13, 17 al 19. Y yo les voy a dar lectura Daniel 5:28. Dice: Pérez, tú has sido roto. Bueno, dice aquí: Tequel pasado ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falta. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Acuérdense aquí cuando el rey Belsasar hace una fiesta con mujeres de la prostitución y otras gentes, y toman los utensilios del templo y ahí con esos mismos tienen su fiesta. Dice que sale una mano en la pared y escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que quiere decir: tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto, y ahora tu reino va a ser entregado a los medos y a los persas. Ahí es donde Dios le dice a este reino, por su grandeza, por creer todo lo que él creía que era, que a final de cuentas su reino iba a terminar. Así ¿Sí? es. Y bueno, aquí dice: He aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento, de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a los que trastornó Dios. ¿Sí? Después de que termina este imperio, que Dios le dice que ha sido hallado falto y va a perecer este reino, se levanta otro reino del que nos habla la estatua de Nabucodonosor, que ese es el pecho y los brazos, es el imperio de los medos y los persas. Esto es una unión entre varios países, que sería los persas es lo que hoy conocemos como Irán. Se unieron lo que es Irán, y cuando hablamos de los medos eran países asiáticos, hacen una alianza y se juntan como gobierno y destruyen Babilonia y empiezan a tener el control del mundo entero. Esto lo podemos también ver, que Daniel después tiene este sueño ahí en Daniel 7, si le seguimos leyendo, Sí. en el 5, donde Daniel empieza a tener este sueño, y también se le revela que el siguiente imperio que vendría también sería un imperio bestial, un imperio cruel. Y dice: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otro semejante. Bueno, ese es el 6. Bueno, entonces aquí vemos la similitud. El pecho y los brazos era los medos y los persas, y el siguiente imperio bestial es el imperio que lo tipificaba como con un oso que veía a Daniel con 3 costillas en su boca, y que se levantaba más de un lado que del otro. Cuando dice que se levantaba más de un lado que del otro, es porque el imperio persa era el que tenía más poder, entonces era el que estaba por encima de los medos. Y cuando hablamos de ese oso, es porque ese oso tiene mucha fuerza. El oso aplasta, entonces quiere decir que este era un gobierno, o era un imperio que aplastaba a todos sus oponentes. Y cuando habla de que tiene esas 3 costillas, se refiere que cuando ya el imperio babilónico se ve derrotado, quiere hacer alianzas con 3 países que son Babilonia, Lidia y Egipto. Estos 3 países hacen una alianza, pero estos 3 mismos, aunque quieren levantarse nuevamente como ya no pueden, y los derrota el imperio de los medos y los persas. ¿Algo más? No, pues bueno, el que lo derrotó fue Ciro el Grande, y pues para Israel fue de gran beneficio, porque los dejó que volvieran a su tierra, dejó que reconstruyeran los muros y el templo,
Y entonces ahí es cuando nosotros leemos de Nehemías y Esdras. Esdras reconstruyó el templo y Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén. Entonces va teniendo pues un orden, ¿no? Y ¿sabe qué es lo sorprendente de todo esto? Que históricamente hay datos, hay arqueología que muestra la veracidad de la palabra de Dios y que la Biblia no solamente la tenemos que ver como un libro más, sino este es un libro que sobrepasa el entendimiento porque es historia y aparte nos llena de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, pues esto es lo sorprendente de lo que estamos hablando. Que si la gente no cree que la Biblia es verdad, algo que puede decir con certeza que la Biblia es real es la historia, la arqueología, la ciencia. Ellos, con lo que han investigado, pues es prueba que la Biblia es verdad, porque todo lo que está escrito aquí, si usted se va a la historia, esto es. Entonces, la Biblia ya lo había dicho muchos años atrás, revelado a sus profetas, revelado a sus siervos, y bueno, este es algo sorprendente, hermanos, porque nosotros estamos viendo que este sueño de Nabucodonosor y este sueño que tuvo Daniel se cumplió, y ahorita vamos a ir viendo cuando lleguemos a los pies que esto es algo que está pasando hoy en día. Entonces, si nosotros seguimos viendo, después viene el imperio de Grecia, cuando hablamos del vientre de bronce, y que Daniel tiene el sueño, lo vemos ahí adelantito en Daniel 7. 7, 6, ¿no? Ahí me quedé. Sí. Después de esto miré y he aquí otro semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenían también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Le sigo? Sí. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa. Todavía sí, no. Todavía no. Entonces vemos aquí el siguiente imperio que también Dios le revela a Daniel, que sería el imperio de Grecia. El imperio de Grecia, bueno, lo pone como un leopardo en la ferocidad y en la agilidad que tienen los leopardos. Los leopardos son astutos y devoradores. Esta era la característica que tenía el emperador de Grecia, bueno, o el rey de Grecia, que era Alejandro el Grande. Él, a su corta edad, de 29, se me falta la edad, 29 años, conquistó todo el mundo. Era un hombre muy, muy ágil en lo que era lo militar, y a su corta edad él conquistó el mundo. Era Alejandro el Grande. Cuando se refiere a las 4 cabezas que tenía este leopardo, se refiere a que tenía 4 capitanes generales que tenían pues eran su ayuda de este rey, y para poder tener esas estrategias para conquistar el mundo. Entonces, 4 cabezas son los 4 generales de su ejército, los cuales después de la muerte de Alejandro el Grande se divide el imperio de Grecia, se divide en 4, por eso esas 4 cabezas que cuando usted vuelva a leer con más calma el libro de Daniel capítulo 7, esas 4 cabezas son 4 generales que al morir él se dividen en 4 imperios. El nombre de los generales son Ptolomeo, Lisimaco, Casandro y Seleuco. Y creo que sería bueno hacer un alto y recordar, la primera parte de la estatua es la cabeza de oro, y se representa con un león con alas. La segunda parte son los brazos y el pecho de plata, ¿no? Plata. Que es con un oso del lado, dice que estaba más así como de un lado, y con 3 costillas en la boca, que serían la alianza que hicieron estos 3 países para querer derrotar a los medos y persas, que fue Lidia, Babilonia y Egipto. Ok, y luego sigue ahorita el leopardo con 4
cabezas. 4 cabezas. Y con alas Con también. alas. Ujú. Y que vemos que es Alejandro Magno y que es Grecia Ujú. y con sus 4 generales. Generales. Ok. ¿Sí? Que dividieron el imperio en 4 naciones, que fue Frigia, Macedonia, Siria y Egipto. Ajá, esas 4 naciones se dividen del imperio de Grecia. Bueno, esta es la historia, vamos viendo cómo van teniendo su caída estos imperios. Y después viene la última bestia, de Daniel 7. Lo leo. Y dice el 7, después de esto miraba yo en las visiones de en la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi, antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí nosotros ya estamos viendo un poquito más de ¿cómo se le puede decir? Se me fue la palabra. De Daniel solamente nos revela que son 2 piernas y 10 dedos, ¿verdad? Y aquí ya nos da un poquito de más, en la imagen de la bestia, más características. Nos da más características de esta bestia. Nos dice que de alguna manera es más espantosa y terrible. Ni siquiera no tiene ningún animal para describirlo como los otros imperios. Solamente dice que es extremadamente espantosa y terrible. Porque este imperio o este gobierno que es el romano, como nos lo dice en la estatua de Nabucodonosor, ha sido terrible, pero todavía lo que se verá será más espantoso y más terrible, todavía. Esto de lo terrible se verá en el tiempo de la tribulación. Y vamos viendo que esta bestia, que es espantosa y terrible, dice que devora todo, o sea, todo. El Imperio Romano era muy cruel en sus castigos. Si nosotros vemos la historia de la humanidad, en todas las persecuciones de lo que es a través de los judíos, con los judíos que han perseguido a judíos, que han perseguido a cristianos, siempre ha sido el imperio romano, ¿verdad? En lo que nosotros vemos. Todos los imperios que nosotros acabamos de ver siempre han estado en contra del pueblo de Israel. Todos han estado en contra de los judíos. Y este imperio de Roma, pues podemos ver la Inquisición, ¿verdad? Una de sus grandes persecuciones, ¿verdad? Contra cristianos. Me tocó ver, una vez leer el libro de la Inquisición, y bueno, eran unos castigos muy, muy tremendos. Les quitaban las uñas, les quitaban la lengua, les metían agujas entre las uñas y los dedos, los quemaban vivos. Eran torturas muy, muy, muy fuertes en el Imperio Romano. Vemos la persecución después de Jesucristo, o sea, los latigazos que le dieron a Jesucristo, ¿verdad? Y después vemos cómo persiguieron a los discípulos y cómo persiguieron a todos aquellos que invocaban el nombre de Jesucristo. Entonces, el Imperio Romano, por eso se le llama que es una bestia espantosa y terrible y devora todo, porque de alguna manera su manera de gobernar es espantosa. ¿Sí? ¿Algo más? Sí, bueno, ¿en qué momento entra el Imperio Romano? Entra en el año 168 antes de Cristo. Y pues los que hemos leído un poquito de historia vemos como primero el imperio de Alejandro se debilita y está dividido, y entonces se levanta a Roma y empieza a atacar, y pues le gana todo lo que tenía Alejandro, ¿no? Y lo que tú acabas de mencionar,
pues es muy agresivo en su forma de llegar. Y otra de las cosas que yo estaba viendo es que el hierro representa también a Roma y que en ese tiempo, hermano, no estoy diciendo que descubrieron el hierro, pero el armamento, las armaduras del pueblo romano eran muy fuertes, muy poderosas. ¿Y por qué era muy poderosa? Una, porque eran muy organizados y porque usaban el hierro. ¿Sí? Antes se usaba para hacer las espadas el bronce, que era la edad de bronce, la edad de Grecia, donde predominaba el bronce, en el armamento, pero con los romanos predomina el hierro en el armamento. Y así en cada imperio la plata dominaba, todos sus utensilios eran de plata, y en Babilonia era de oro, por eso era el esplendor de Babilonia. Sí. Entonces, bueno, aquí por eso es que el Imperio Romano también conquistó más pueblo, ¿no? Porque pues tenía buena organización. De hecho, a nivel batallas, era un ejército muy organizado. De hecho, hay muchos libros que todavía utilizan los ejércitos de cómo eran las formaciones de los romanos para atacar. Entonces, incluso lo hemos visto en películas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la de Gladiador. Eso es una película en tiempo de Roma. Y vemos cómo estaban conquistando reinos. Y vemos que en la primera escena de esa película, y me llama mucho la atención, salen los bárbaros y todos desordenados, aventando cosas, y el ejército romano se mantiene firme, y hasta que les dan la orden de atacar, empiezan a atacar, y no entran todos así en bola, sino organizados, y esto es lo que los llevó a conquistar pues el mundo, ¿no? Y ahora ¿estamos viviendo todavía en el Imperio Romano o en qué momento se terminó el Imperio Romano? No, estamos viviendo todavía en el Imperio Romano. Roma tiene como una caída. Roma se divide en dos. Se divide en occidental y y oriental. Por eso las dos piernas, porque Roma se divide en dos. Entonces nosotros vemos que todavía estamos viviendo bajo el Imperio Romano. No está en el poderío como lo vemos en la antigüedad, en cuestión religiosa. Lo estamos viendo en poder económico y político. Que su influencia, eso es lo interesante de lo que acaba de decir la hermana. Ya no estamos como en el tiempo de Jesús, donde los que estaban arriba eran los romanos y que tenían un control. Pero, por ejemplo, ahorita pensando en la Primera y Segunda Guerra Mundial, Roma influyó mucho con los nazis, ¿sí? Y atacaban a los judíos, ¿sí? Y aunque entraron muchas naciones, Roma o la Iglesia Católica estaba con los nazis. Entonces, de alguna manera, a donde los quiero llevar es que a lo mejor ya no se levanta como ese imperio que hacía guerra, como lo que les estaba platicando de esta película, pero sí como políticamente influye en muchos gobiernos. Lo que les acabo de platicar ahorita acerca de los presidentes de México, reciben su puesto y lo primero que van es a Roma a presentarse ante el Papa, pues para decir: aquí estamos, ¿no? Y sigue el gobierno romano. Sí, porque aunque Estados Unidos tiene vemos que tiene el control en economía, pero depende de Roma. Todos los países dependen del Imperio Romano. Estamos viviendo bajo un Imperio Romano todavía, pero que este imperio, que parece que está muerto, va a tener un avivamiento en el tiempo de la tribulación, y esto vemos que se va a ir fortaleciendo el Imperio Romano cada día, por lo que vamos a ver ahorita en los pies con los dedos. Ellos van a hacer alianzas. Ahorita nosotros estamos viendo una economía devastada.
Estamos viendo que ahorita las potencias mundiales están devastadas. Entonces ya no tiene la fuerza Estados Unidos, no tiene la fuerza China, no tiene la fuerza Rusia. Están pidiendo alianzas, están haciendo alianzas, como lo que estamos viendo ahorita, que se están ya uniendo países para hacer alianzas. Por ejemplo, ahorita si nosotros vemos en el conflicto que está en Medio Oriente, pues se están uniendo, por ejemplo, Turquía, Irán, Rusia. Ellos con Palestina están tratando de hacer una alianza de países. Ahorita los países árabes, Egipto, Israel, están haciendo alianzas. Entonces, el Imperio Romano, que conforma la Unión Europea, que la Unión Europea se puede decir que ahorita son países que estuvieron antes. No piensen que Roma nada más es la botita de Italia, pensamos que solamente ese es Roma. Roma tenía muchísimo imperio, muchísimo lugar, lo que era Asia. Te puedo decir los países. ¿Sí? Dice la unión de los países que forman parte del Benelux, que era un pequeño bloque formado por Bélgica, Holanda, Luxemburgo, con la Comunidad Europea, Alemania, Italia, Francia, son los que conforman lo de la Unión Europea. ¿Sí? Sí, entonces todas estas más naciones o potencias formaban antes el Imperio Romano y parte de Asia y unas partes de Asia Menor y lo que era Europa. Entonces, no piensen que nada más ahorita el Imperio Romano es Italia, no, era muy grande el Imperio Romano, era muy, muy grande. Pero de esos imperios, o sea, se va a empezar a hacer alianzas. De hecho, ya hay muchas alianzas, el grupo de los 10, el G2, el 12, grupo de los 10. Bueno, hay una unión de países ya, pero se va a formar una gran alianza. Entonces, el Señor nos estaba hablando que al final de los tiempos iba a surgir nuevamente este Imperio Romano. Con una mezcla entre barro y hierro. Y aquí nos lo acaba de leer el pastor, es una alianza, dice, no es porque se unan entre sí, sino por medio de alianzas humanas, Les leo algo para que dice, les vuelvo a decir los 10 reinos que conforman el hierro y el barro, que son los francos, alamares, anglos, lombardos, visigodos, suevos, burgundios, herulos, vándalos y ostrogodos. El hierro y el barro definen que algunos reinos serían fuertes y otros débiles, como por ejemplo la fuerza militar que poseían los francos y visigodos. El factor que llama más la atención está en el hecho de que el hierro y el barro no se mezclan. Esa profecía fue contundente después del Cuarto Imperio. Los países europeos intentarían reunificarse para formar un nuevo imperio, pero no se unirían más. Existieron, ya ahí sigue otra información, pero sí, pues es interesante, ¿no? Porque esta profecía de Daniel no solamente fue para el momento que el rey Nabucodonosor supiera lo de su sueño y el significado, sino que esa profecía de Daniel repercute hasta el día de hoy, y que si nosotros empezamos a ver mundialmente la política, vamos a ver que se está acomodando para recibir al anticristo. ¿Sí? Sí, de hecho, en la estatua de Nabucodonosor nos dice que al final, eran 10 dedos, los pies con sus 10 dedos, y en la bestia que leyó en capítulo 7, la espantosa y terrible, nos habla que tiene 10 cuernos. Estos 10 cuernos, es lo mismo, y que dice que de esos 10 cuernos sale uno pequeño, hay uno pequeño. Entonces, ¿a qué nos está llevando esto, hermanos? ¿En qué tiempo de la historia estamos viviendo? Se empiezan a hacer una alianza, nos habla ahí que hay alianzas humanos, es donde leíste en Daniel,
en el capítulo 2 de los pies, donde dice que se empiezan a hacer alianzas, y es lo que estamos viendo hoy en las noticias, hermanos. Yo no sé si usted ha estado viendo en las noticias que se ha hecho un acuerdo entre árabes e israelitas, y que, bueno, están por firmar otros países árabes. Estas son alianzas, estos son acuerdos que tienen que llevarse a cabo. Yo creo que vamos a platicar de este acuerdo de Abraham, lo han llamado así. Este es un acuerdo que nos está llevando a nosotros como iglesia a ver que el arrebatamiento está más cerca que nunca. Este es un acuerdo, acuérdese usted que la Biblia nos habla en el libro de Daniel que cuando viniera el anticristo dice que confirmaría el pacto con muchos. Entonces quiere decir que confirmaría, quiere decir que es algo que ya iba a estar establecido, un pacto. Nosotros sabemos que en Medio Oriente los israelitas deben de estar en paz, tratando de tener paz. La Biblia nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. El anticristo vendrá a sale como el primer sello, que viene en un caballo blanco, que se le da una corona y que se le da un arco y que sale venciendo y para vencer. Él va a venir a poner una estabilidad pacífica en Medio Oriente. Ahorita Medio Oriente está provocando aparentemente paz, pero se está levantando para que se levante una guerra, se está formando para que se levante una guerra. Porque los países de Irán, de Rusia, de Turquía y Palestina no están de acuerdo con el pacto que hicieron ahorita los árabes y los palestinos. Entonces ellos están pues esperando cualquier movimiento para hacer una guerra. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta aquí, hermanos, que esto está para el arrebatamiento. El Señor no nos dijo ni el día ni la hora, pero sí nos dijo cuando oigan de paz y seguridad, cuando empiecen a oír esta palabra clave, Primera Tesalonicenses 5:3, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces no dice que cuando tengan paz, o sea, cuando empiecen a decir paz y seguridad, y esto es lo que usted vea y dice paz y seguridad. Ahorita ya las Naciones Unidas, muchos países están diciendo necesitamos un líder. Sí. Mire, dice Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y ahorita con lo que dice la hermana, cuando, no sé cuántos de ustedes escucharon la noticia, pero a mí cuando lo escuché me sorprendió porque dije, si esto se arregla, van a quitar la mezquita que está ahí y van a poder construir el templo, ¿no? Entonces las cosas pues ya están cerquitita, pero algo que a mí me llama la atención es que lo que está diciendo la palabra de Dios, hoy, o sea, yo lo veo también como un privilegio, hermana, sí. Porque a lo mejor los que vivieron 20 años, 30 años atrás que nosotros y que ya no están, pues solamente trataban de imaginar las cosas y lo que nosotros estamos viendo ahora. Entonces eso es pues de alguna manera un privilegio porque hoy hasta siento una emoción en mi corazón de decir, Señor, estás más cerca. A lo mejor hasta me toca el privilegio de ese arrebatamiento y la venida del Señor, ¿no? O sea, todos cerquititas y no esperar lo que han esperado muchos hermanos, ¿no? Que muchos decían, pues es que ya tardó el Señor en venir, pero a nosotros nos está tocando ver las últimas cosas, hermanos. Entonces, esto nos debe de conmover y de buscar más de Dios, hermanos, de buscar de la presencia del Señor y decir, Señor, a lo mejor te he fallado, no he sido fiel contigo, no he obedecido tu palabra, pero esto nos debe de llevar a esa reconciliación con Dios, hermanos. Y me llama mucho la atención el versículo 4 del 5 porque dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces aquí nos está diciendo el Señor, ustedes ya tienen aviso de todo.
A ustedes no pueden decir es que no sabíamos, es que no estábamos preparados, porque todo lo que estamos viendo, hermano, nos está mostrando cada día que la venida del Señor está pronto. Y el versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, ¿qué espera, hermano? Busque del Señor, conságrese al Señor y espere en cualquier momento la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos viviendo, de veras, si usted ve la Biblia y ve las noticias, estamos a nada de que la trompeta suene, hermano. Así es. A nada. Está cumpliéndose, somos la generación con un privilegio ciertamente de estar viendo los acontecimientos proféticos escritos en la palabra, pero también sabe que, hermanos, una generación que se nos va a demandar más. Así es. Porque somos una generación que estamos viendo señales. En el tiempo de Jesús los fariseos les dijeron, muéstranos señales si tú realmente eres el Hijo de Dios. Él les dijo, solamente la señal del profeta Jonás les voy a dar. Pero ellos querían ver señales. Y les decía, ustedes querían ver señales y nosotros estamos viendo todas las señales proféticas escritas aquí. Lo que dice en Mateo, lo que dice en Daniel, lo que dice en el libro de Apocalipsis. O sea, estamos viendo, hermano, las cosas tan claras que no va a haber pretexto. Por eso lo que leía ahorita el pastor, o sea, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche. O sea, tenemos la profecía más clara, estamos viendo las cosas acontecer con más claridad, pero aparte somos la generación más incrédula. Sí. Porque aunque estamos viendo, no creemos. Porque vemos señales en el cielo, porque estamos viendo señales en la luna, en el sol, estamos viendo los terremotos, la manifestación de la maldad, tumultos, estamos viendo incendios, estamos viendo esas inundaciones, estamos viendo, hermanos, la maldad multiplicada. Estamos viendo una serie de cosas que están escritas en la palabra de Dios, mas sin en cambio la iglesia no quiere despertar. Déjeme decirle que esto está escrito para nosotros porque la gente de allá afuera sigue viviendo como gente que como quieren. Normal, que lo que está pasando es calentamiento global, que lo que está pasando es algo que tiene que pasar, que esto del COVID-19 va a pasar y tienen la esperanza de que esto cambie, pero nosotros sabemos que esto va a ir de mal en peor, hermanos. Esto va a ir haciéndose cada día más grave. Y la Biblia nos habla aquí en el libro de Daniel capítulo 12, es algo que también es profético, que nos dice ahí en 12:9, dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que había cosas que ahora se nos están siendo reveladas, como lo que está pasando ahorita, cosas que Dios se las pudo haber revelado a Daniel, pero Daniel no las pudo haber entendido en ese tiempo. Pero que ahora nosotros decimos, no podía ver esto y ahora lo veo. ¿Por qué? Porque las señales, porque las noticias son muy claras. Entonces, cosas que estaban selladas están siendo abiertas para el tiempo del fin, lo que Dios le dijo a Daniel, porque esto es tiempo para el tiempo del fin, para que nosotros que somos esa generación, hermanos, no lo dudo que somos la generación del arrebatamiento, la última generación. Entonces, estamos viendo las cosas que fueron selladas en el tiempo de Daniel, pero que son abiertas. Dice, la ciencia aumentaría. Hoy la gente correría de aquí para allá, eso dice el libro de Daniel también aquí en el capítulo 12, y nosotros podemos ver que se está cumpliendo, y muchos serán limpios y emblanquecidos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que vamos a empezar a ver las cosas y nuestra vida ya tendría que estar, Señor, ayúdanos a seguir adelante en oración. Muchos van a estar pasando por situaciones difíciles y no crea que porque es algo de que Dios no lo ama, sino porque si hay algo en su vida, Dios va a empezar a emblanquecer su vida, Dios va a empezar a tratar con usted y a quitar lo que estorba de su vida y de mi vida, porque Él quiere una iglesia santa y pura
por la cual Él viene. Y muchos van a empezar a ser purificados, muchos van a van a estar siendo emblanquecidos por diferentes pruebas. A lo mejor, bueno, muchos no pasarán esa situación, pero sí estarán sintiendo ese fuego en su corazón de hambre y necesidad de Dios por buscarle. Pero dice que los impíos no entenderán. O sea, verán lo que vean, oigan lo que oigan, escuchen lo que escuchen, seguirán en la misma condición de vida. Pero tristemente, hermanos, cuando el arrebatamiento surja, se darán cuenta que perdieron una salvación muy grande. Esta alianza de la que nos habla la estatua de Nabucodonosor se está dando, hermanos. Y se va a dar de tal manera, yo no sé qué vaya a pasar con Estados Unidos, pero si usted ve lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, es una situación caótica, están viviendo una economía muy, muy inestable, los incendios en California, las inundaciones, la violencia. Ahorita viene quieren reelegir a Donald Trump, y ya muchos de los que están en contra de Donald Trump dicen que si es necesario ir a guerra y levantarse en contra del gobierno, una guerra civil, lo van a hacer. Lo van a hacer porque no van a permitir que Donald Trump siga gobernando. Entonces, Donald Trump ha sido puesto por Dios porque Él pone reyes y quita reyes. Y ha sido el instrumento para que lo que está viviéndose ahorita en Medio Oriente se esté llevando a cabo, porque esto se tenía que cumplir. Dios está ocupando la vida de Donald Trump, de Jared Kushner. Cuando él gana la presidencia, dijo que su yerno Donald Trump, de Donald Trump, Jared Kushner, era el único que podría lograr la paz en Medio Oriente. Si él no la hacía, nadie podía hacerlo. Hay que poner los ojos bien atentos, hermanos, en este hombre. Es algo que a mí me tiene impactada lo que está haciendo este hombre. No digo que vaya a ser el anticristo, no lo sabemos quién vaya a ser, pero tiene características. Es judío, es joven, es sabio, tiene muchas cualidades. Está logrando la paz. Acuérdense que es alguien que va a lograr paz. No digo que sea este hombre el anticristo, porque la iglesia pues no vamos a ver la aparición del anticristo, porque primero nos vamos y aparece el anticristo, pero ya debe de estarse moviendo en la sociedad, en la política, en la economía. Es alguien que ya está moviendo sus ajedrez para saber sus piezas, cómo acomodar cada situación, y se están moviendo alianzas, hermanos, se están moviendo alianzas en Medio Oriente, de lo que nos habla la estatua de Nabucodonosor, pero también nos habla, hermanos, que de alguna manera se levantaría un cuerno muy pequeño. Cuando habla muy pequeño es alguien que no tendría como mucho reconocimiento ni político, insignificante, alguien insignificante que va a empezar a crecer, hasta llegar a ser lo que está determinada en la palabra, a destacarse como ese líder que está pidiendo hoy la humanidad. En el libro de Daniel, en el capítulo 7 del 17, dice estas 4 grandes bestias, para confirmar lo que decía la estatua de Nabucodonosor y las 4 bestias, dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, ya hemos visto que se levantaron estos 4 imperios. Después recibirá el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, después de que este reino se levante, que será momentáneo, durará 7 años, este imperio, dice que viene una piedra y que una mano la arroja sobre los pies, no una mano humana, sino que esto es de Dios, y viene a derrotar a todos sus enemigos y ponerlos por estrados de sus pies. Y después de que termine este reino, al final de los 7 años, dice que vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores, y establecerá su reino milenial. Esto es lo de la piedra que vemos nosotros en la estatua de Nabucodonosor. Esa piedra es Jesucristo, que viene a destruir todo imperio humano y establece su reino milenial en la tierra. Y estaremos reinando 1000 años aquí en la tierra, y después en esos 1000 años, como ya lo vimos, Satanás es sujeto
por 1000 años, después es suelto un poquito de tiempo y engaña todavía a algunas naciones y se le quieren levantar contra nuestro Señor Jesucristo, pero en ese momento termina todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios y viene un gran juicio y bueno, después estaremos nosotros, esa tierra terminará, dice que los elementos serán deshechos y vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero el objetivo de darle a conocer esta estatua de Nabucodonosor y las bestias de Apocalipsis es para que usted y yo sepamos en el tiempo de la historia que estamos viviendo. Entonces está a punto de surgir el cuerno pequeño, hermanos. Bueno, ahorita que habla del cuerno pequeño y de un imperio, esto también se ve como en lo religioso, hermanos, ¿sí? Que se va a implementar un sistema religioso y que lo estamos viendo, ¿no? Con el ecumenismo, hoy que se levanta esta ideología de los LGTB y toda esta gente que ahora quiere imponer sus derechos y que todo nos está llevando a un nuevo sistema religioso y que vemos en parte esto cierto conforme a lo que dice Daniel. Vemos que este cuerno pequeño se va a levantar, dice que tiene ojos y boca y que dice y habla grandes cosas, ¿no? Entonces vemos que antes se perseguían a los judíos, pero ahora ya no solamente va a ser a los judíos que se va a perseguir, sino a todos los que profesen el nombre de Jesús. El que confiese el nombre de Jesús va a ser perseguido. Entonces este cuerno pequeño no va a dejar que haya otra religión más la que ellos impongan. Entonces esto también nos lleva a ver que el imperio que se va a levantar por este cuerno pues es también religioso. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes, hermanos. Hace unas semanas hablábamos de las 7 iglesias y algo que me quedó muy grabado en mi corazón de estos cristianos es que se mantuvieron firmes a pesar de todas las circunstancias que vivían. Vivían en un tiempo donde había pecado, sí, igual que nosotros, pero que se mantuvieron firmes y que no negaron el nombre de Jesús. Entonces, nosotros debemos de aprender a vivir esa vida cristiana en la cual no nos relajamos con las cosas del mundo, que hoy lo estamos viendo. Hoy de alguna manera nos están implantando o nos están lavando el cerebro para que nosotros aceptemos que el homosexualismo, el lesbianismo, hoy la pedofilia se está levantando como nunca antes y se está pidiendo que se acepte estas cosas, estas aberraciones y el mundo parece que dice, pues es bueno, ¿no? Mientras no se metan conmigo y con lo que yo creo, está bien. Pero va a llegar un momento en que usted va a tener que participar de estas cosas. Entonces, pues ya lo vemos, ahorita se me viene a la cabeza que ya, por ejemplo, en México todavía no sucede así, pero ya escuchamos que si llega un homosexual a una iglesia y dice, me quiero casar, lo tienen que casar uno, ¿sí? Que no es que los aborrezcamos, pero no estamos de acuerdo con lo que practican y el pecado. Entonces, incluso ya mencionar estas cosas ya va a ser un problema para los que seguimos a Cristo. Entonces, las cosas se están acomodando, hermano, de una manera tremenda y que nosotros tenemos que estar apercibidos y firmes en el Señor. Entonces, pues esto es algo que a mí me deja esta enseñanza, ¿no, hermana? Sí. Que hemos visto ese proceso, una decadencia, porque empezó con oro, plata, bronce, hierro y barro y hierro. Y esa decadencia llevó a la destrucción, ¿no? Y esto va a ser a través de Jesucristo, hermano. La piedra arrancada es Jesucristo, que va a imponer su reinado y que nosotros vamos a estar en ese reinado, pero que tenemos que ser firmes en el Señor. Sí.
Y bueno, hermanos, pues esta es la palabra de Dios. Solamente queda decirle que pues ponga oído atento lo que el Espíritu nos dice a la iglesia, que despertemos, despertemos. No sea que un día despertemos y mucha gente haya desaparecido. Wow. Hermanos, esto será tremendo. Entonces, ojalá que cuando abramos los ojos estemos allá en el cielo. Por eso, Amén. Hoy es el día de salvación. Dice el Señor, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y pues es tiempo de salvación, hermanos, es tiempo de salvación, pero así como estamos viendo los acontecimientos, estamos viendo los últimos tiempos. Entonces, despierta, iglesia, dice el Señor. Y pues vamos a darle gracias al Señor por su palabra y oremos. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque nos permites compartir a mis hermanos esta hermosa palabra, Señor. Tan grande es tu amor, tan grande es tu amor, que tú nos hablas en tiempo y fuera de tiempo. Muchas gracias, Padre. Que esta palabra pueda quedar en el corazón de mis hermanos, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y que no haya temor, sino al contrario, Señor, decir, si he pecado, hoy me arrepiento y hago nuevas cuentas contigo, Señor. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Te pido, por favor, que abras nuestro entendimiento y que podamos ver lo que no podemos ver, Señor, a veces. Gracias por tu hermosa palabra, gracias por la vida de tu siervo Jetzael. Síguelo bendiciendo. Pongo a tu iglesia, a Sinaí, y a todos aquellos que también forman parte de tu iglesia, pero que se reúnen en otro lugar. Los pongo en tus manos, Señor, para que tú los sigas bendiciendo y los levantes. Y que este medio sea para hablar, Señor, con todo nuestro corazón, que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la oportunidad, el tiempo del perdón, el tiempo de amar a nuestro Dios. Gracias, Padre. Muchas gracias por hablarnos de tal manera, tan claro. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Y Dios les bendiga, hermanos. Los seguimos invitando a nuestras reuniones. Ya abrimos el templo. Las reuniones son a la 1 p.m, pero si usted gusta venir a un tiempo de oración, media hora antes está abierto el templo para que ore, y vamos a seguir transmitiendo nuestras enseñanzas de esta misma manera hasta que cambie el semáforo a amarillo. Yo creo, ya cuando esté amarillo vamos a abrir más días el templo, y que usted también se pueda gozar con nosotros. Dios les bendiga, hermanos.